Los últimos acontecimientos dentro de la religión católica están dejando en shock a los líderes de Roma por los relevantes hallazgos encontrados en todo el mundo. Y es que, según informan, han desaparecido miles de católicos de esa religión en diversas partes del globo. Esto está preocupando dramáticamente a los líderes católicos, ya que según datos e investigaciones, afirman que el porcentaje de católicos en todo el mundo ha disminuido de manera dramática, al llegar solo un poco más del 17% en comparación con la población mundial, por lo que según la Fides ha mostrado, hace de que parte de este factor sean los terribles escándalos que han salido de Roma en la actualidad. Por lo que en Europa y en Asia son las regiones en donde la baja de católicos ha sido de manera dramática para Roma. Otro ejemplo es el número de latinos que se identificaban como católicos, en donde se ha reducido drásticamente en los últimos 12 años, de acuerdo con un estudio publicado por Pew Research. Si bien el catolicismo sigue siendo la religión más grande en la población, la cantidad de feligreses que se identificaban como católicos latinos, por ejemplo, ha disminuido desde el 2010 del 67% a menos del 40% de la población. Y lo dramático de esto es que la gran parte que está dejando esa religión no es para ir a buscar la verdad o acercarse al cristianismo, ya que según estudios muestran que la cifra de personas que se identifican como cristianos protestantes o cristianos evangélicos se ha mantenido relativamente estable. Estos estudios revelan que la gente hoy están abandonando la religión para ahora volverse completamente ateos. Según las investigaciones muestran que la cantidad de ateos ha crecido de manera abismal. Si revisamos el sector latino, por ejemplo, encontramos que las personas que se describen a sí mismos como ateos, como agnósticos o como nada en particular, ha crecido del 10% a más del 33% de la población, mostrándonos que la gente hoy más y más está volviendo más insensibles a la fe y propensos al amor al pecado, al amor al mal, algo que el Señor dijo que sucedería. Por su parte, la religión católica está devastada por estos hechos, más aún por las escandalosas cifras encontradas también dentro de su religión, ya que las investigaciones también han revelado que el número total de sacerdotes en el mundo ha disminuido de manera dramática. El continente que registró el mayor descenso fue Europa. Los sacerdotes diocesanos en el mundo, por ejemplo, disminuyeron a una cifra superior a 1000, mientras que los sacerdotes religiosos disminuyeron en más de 1500 aproximadamente. En cuanto a las monjas, se ha producido un descenso global, en donde Europa registró el mayor descenso con más de 8000 religiosas que han abandonado esa labor en esa religión. Esta situación está haciendo que, según han manifestado fuentes internas en Roma, estén analizándolo para que en un futuro muy cercano tomen decisiones cruciales que marquen una gran diferencia en la historia. Y esto porque ya están en la mesa de decisiones de Roma ciertos cambios que abracen las nuevas filosofías de esta era para que la gente se sienta más familiarizada con esa religión. Es decir, en una decisión crucial, Roma va a fomentar con más fuerza lo que las élites hoy están promoviendo por todos lados, para que la gente crea, siga y llame vivir como en tiempos de Lot. Y creo que ya entiendes a qué nos referimos cuando decimos esto. Además, van a hacer otros cambios que abrace lo antibíblico, esto con más fuerza, como es el caso del ecumenismo, para que de esta forma su religión se fortalezca y absorba más adeptos a causa de esta estrategia peligrosa, mostrándonos cómo va caminando todo esto, según el plan de Dios, ya que esto sería un paso más que nos muestren cómo el falso profeta del anticristo va a usar a la religión para hacerla una y al final transformarla para que todo el mundo adore al anticristo, viendo una vez más que todo va caminando hacia la llegada de este rey voluntarioso, de este falso Mesías, llamado el anticristo. El ecumenismo religioso será un factor crucial en esta unidad global, porque de alguna manera se tienen que derribar las barreras entre las religiones, y el ecumenismo religioso es un jugador clave en esta unidad global, en donde incluso los mismos ateos, cuya religión es su mente, increíblemente también están abrazando este tipo de ecumenismo global en la actualidad. Lastimosamente, esto nos muestra que el mundo se está volviendo más ateo el día de hoy. Ahora, una tremenda verdad que Dios nos muestra es que no importa si eres sacerdote, o si eres un líder religioso, o si eres un ateo que eres hostil y rechazas la religión, porque todos están en el mismo barco. Hoy podemos indignarnos con el auge del ateísmo, pero no deberíamos estar más molestos por el auge del ateísmo de lo que deberíamos estarlo por el auge de la falsa religión. Esta de cualquier forma, porque todos están en el mismo barco. Nuestra sociedad se ha vuelto atea. En el nivel de élite más alto, se consideran ateos racionales o intelectuales, se hacen llamar naturalistas, racionalistas o materialistas. Y en el nivel más bajo,
Hay gente que quiere vivir sin ningún tipo de escrúpulos, sin que nadie les imponga normas morales. Como dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ellos dicen: no hay Dios, y estamos muy familiarizados con esa declaración. Pero al final, todos aquellos que se niegan a reconocer y adorar al Dios verdadero, no lo hacen por razones intelectuales, ni por razones de defensa de la libertad humana, sino que la realidad es porque aman la iniquidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, aunque conocían a Dios. Es decir, el conocimiento de Dios está en cada mente y en cada corazón humano. Está ahí en virtud de la conciencia y en virtud de la razón. La razón se basa en la causa y el efecto, y todos los efectos te devuelven a la causa original, que prácticamente es Dios. Así que la razón te lleva a Dios, y la conciencia te lleva a Dios, porque hay una ley escrita en el corazón. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mas por el contrario, en lugar de hacer esto, en lugar de reconocer al Dios verdadero, se volvieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aunque se creían sabios, en realidad eran necios. Y estos son los ateos. No creen en Dios, o viven como si no hubiera Dios, o inventan una religión con el Dios equivocado. Pero al final, todo es el mensaje confuso del ateísmo, de una forma u otra. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y aquí está la descripción de un ateo religioso. La Biblia dice que cambiaron la gloria de Dios por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. E inmediatamente leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. La razón por la que no creyeron en Él fue porque querían seguir sus lujurias, y Dios simplemente dio un paso atrás y los dejó ir. Por eso, donde quiera que se dé la falta de reconocimiento de Dios, está inseparablemente ligada a un amor por la iniquidad, y esto a la clase de iniquidad más baja. Nuestra sociedad se ha alejado de Dios no por la ciencia, no por la filosofía o la religión, no por el amor a la libertad humana, ni por la necesidad de expresarse, ni por querer evitar una culpa innecesaria, sino que la realidad es porque aman el pecado. Y hemos estado observando esto. Los ateos influyentes, los evolucionistas, los materialistas, con su explicación evolucionista de los orígenes y su moralidad relativista, ignoran la realidad y viven en la irracionalidad porque eligen el pecado. Pueden disfrazarse y tener un doctorado, ocupar altos cargos, ser de influencia, pero la realidad es que aman su iniquidad. Dicen: Dios no es más que el producto de la imaginación. Ellos dicen: no existe una mente sobrenatural, no existe ningún espíritu, ser racional sobrenatural. Y eso exactamente era lo que había cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, y una ciudad totalmente entregada a los ídolos, inmersa en la filosofía, en el intelectualismo, en la religión, en el racionalismo, y ahí se enfrentó a la gran ciudad de Atenas. Pero a pesar de todo lo que conocían, no conocían a Dios. Y el apóstol Pablo no podía simplemente estar ahí y no decirles nada. Por eso en Hechos 17 dice que el apóstol Pablo se puso en medio del Areópago. Y esto para proclamar la verdad de Dios que libera del engaño. Y eso mismo Dios quiere de nosotros, en que digamos al mundo que Dios existe, en decirles quién es Dios, y que el día del juicio de Dios está llegando, y que se miran hacia adelante, pueden ver el camino a la verdad, y Dios les entregará la verdad de Jesucristo, y si desean acercarse a Él, temiéndolo y clamándolo por el perdón de los pecados, reconocerán lo que Dios quiere. Y esto es crucial, porque Él demanda obediencia genuina. Él demanda siervos fieles en obediencia. Tenemos una sociedad que necesita a Dios, y somos nosotros los llamados a proclamar su verdad.